Mi hijo me miró aquella tarde de invierno con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. «Ya no soporto tener que darte de comer, padre», dijo sin vacilar, como si cada guiso que llegaba a la mesa hubiese sido una condena. Me quedé quieto observándole en silencio. No discutí. Solo dejé escapar una sonrisa leve, la sonrisa resignada de quien ya lo entiende todo. Porque cuando un hijo suelta esas palabras, uno ya no necesita más explicaciones. Basta con respirar hondo y asumir lo que el corazón llevaba tiempo advirtiendo. En ese instante, me hice una promesa: al día siguiente, haría algo que él jamás olvidaría. Me llamo Domingo Ortega, tengo 74 años y nací en Salamanca. Desde niño trabajé en los campos de Castilla recogiendo trigo bajo el sol de agosto y cuidando ovejas en los inviernos helados. Después pasé a la albañilería, coloqué ladrillos y levanté muros hasta que la espalda se me encorvó. Gracias a ese esfuerzo saqué adelante a mi familia. Nunca tuve lujos, pero sí palabra. Estuve casado con Clotilde, mi compañera, durante más de 4 décadas. Una mujer fuerte, discreta, de las que sostienen un hogar sin alzar la voz. Tuvimos 3 hijos. La vida, sin embargo, fue implacable. El mayor murió en un accidente en carretera. La segunda se marchó a Alemania y apenas escribe en Navidad. Y me quedé con el pequeño Julián, el más reservado, el que aseguraba que nunca me dejaría solo. Cuando Clotilde falleció, me quedé en nuestra casa del barrio antiguo de Salamanca. Un piso modesto con paredes cargadas de recuerdos, las primeras comuniones, los cumpleaños con tarta de bizcocho, los domingos de cocido charro, compartido con vecinos. Tras el entierro, Julián me habló con ternura: «Vente conmigo, padre. No quiero que te consumas en soledad». Y yo, ingenuo, quise creerle. Preparé una maleta pequeña, guardé la foto de Clotilde en su marco de madera y cerré la puerta de nuestra casa apagando las luces como quien cierra un capítulo. Al principio todo parecía correcto. Me dieron un cuarto en la parte trasera del piso con una ventana diminuta que apenas dejaba pasar la luz. Durante un tiempo fingí que aquello era compañía, que la vida me estaba dando otra oportunidad de sentirme arropado. Pero aquella frase de Julián, dicha sin temblor, me abrió los ojos. Y al día siguiente, con la dignidad que aún me quedaba, tomé una decisión que cambiaría mi historia para siempre. Su nuera Patricia era correcta, aunque siempre mantenía un aire distante. Las nietas, en cambio, eran mi alegría, 2 niñas llenas de vida, que corrían hasta abrazarme cuando volvían del colegio. Yo ayudaba en lo que podía. Barría la terraza, fregaba los platos, calentaba el pan. Nunca pedí nada. Pero poco a poco empecé a notar las grietas. Primero fue el café que desapareció de la mesa del desayuno. Luego los comentarios sutiles de Patricia que el gas se gastaba demasiado rápido, que había que reducir los gastos. Después las comidas se volvieron más cortas, más silenciosas. Mi hijo Julián comenzó a mostrarse cada vez más distante, siempre ocupado, con la mirada cansada, cada vez que yo intentaba contar alguna anécdota de mi juventud en Salamanca. Y lo entiendo, ¿sabes? No todos los hijos saben envejecer al lado de un padre. Pero aquella noche fue diferente. No hubo indirectas ni suspiros. Hubo palabras, palabras duras. «No aguanto más tener que darte de comer», dijo Julián, como quien habla de un mueble viejo que sobra en la casa. No respondí, no lloré, no grité, solo sonreí, porque comprendí que para mi propio hijo yo ya no era su padre. Era tan solo una carga. Esa noche regresé a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta despacio, me senté en la cama y permanecí en la oscuridad. No encendí la luz. Dejé que el silencio se volviera más denso que nunca. Y en ese momento me prometí: mañana todo va a cambiar. Porque cuando un hijo pierde el respeto hacia su padre, lo único que queda es que uno recupere su dignidad. Dormí poco, pero al amanecer, con mis 74 años, me levanté temprano. Me puse la chaqueta de lana que Clotilde, mi difunta esposa, me regaló en nuestro último aniversario. Me peiné con calma como si fuese domingo. Guardé unos documentos en mi maletín, cogí el bastón de madera y salí sin hacer ruido. Nadie me vio salir, nadie me detuvo.
Caminé despacio por las calles de mi barrio saludando al panadero, al portero del edificio y a una vecina que me observó con curiosidad. No tenía prisa. Lo que iba a hacer requería calma y dignidad. Porque a veces el silencio de un padre hiere más que cualquier reproche. Y yo, Domingo Ortega, aquel día decidí que mi silencio había terminado. Porque lo que ocurrió después de aquella caminata nadie en esa casa se lo esperaba. Y si esta historia te toca, compártela con quien necesite escucharla. Cuéntame también, ¿qué parte llegó a tu corazón? ¿Y desde qué ciudad de España me escuchas? Regresé al piso de Zaragoza justo antes de que anocheciera. Nadie se había dado cuenta de mi ausencia. Patricia estaba en la cocina cortando verduras sin levantar la vista. Julián sentado en el sofá con el móvil en la mano, tan absorto en sus cosas que ni siquiera me miró. Caminé hacia mi cuarto con paso tranquilo. Cerré la puerta, colgué la chaqueta con cuidado y me senté en aquella cama que nunca sentí propia. Me veía a mí mismo como un huésped tolerado, alguien que sobraba en su propia familia. Pero esa noche, aunque mi cuerpo estaba allí, mi decisión ya estaba tomada. Algo en mí se había alineado como una columna a punto de quebrarse que decide erguirse con firmeza. Me levanté al amanecer con mis 74 años bien puestos. Preparé un café con lo poco que tenía escondido en una vieja lata y salí rumbo al centro. Entré con paso firme en la oficina del registro. La recepcionista me reconoció enseguida. Don Domingo, qué alegría verle de nuevo. Sonreí. Era hora de poner las cosas en orden. La escritura de mi casa en Salamanca, la que compartí con Clotilde, seguía a mi nombre. Nadie lo sabía. Nunca la vendí, la tenía alquilada a un viejo amigo de confianza. Y no era lo único. Conservaba una cuenta de ahorros modesta pero constante. Dinero, fruto de mis años de trabajo, dinero mío. La verdad es que nunca dependí de nadie. Me quedé en casa de Julián por cariño, por sentir que todavía quedaba algo de familia. Pero el cariño que no se devuelve pesa como una piedra, y yo ya no estaba dispuesto a seguir cargándolo. Después del registro pasé por el banco. Actualicé mis datos, cambié claves, firmé documentos y guardé mis extractos con cuidado. Luego caminé hasta un lugar que Julián jamás conoció, una casita heredada de mi padre en un pueblo de la sierra. Llevaba años vacía, pero seguía siendo mía. Un techo sencillo, un huerto al fondo, árboles frutales y, sobre todo, silencio. Allí iba a volver a empezar. Sin lujos, pero con paz. Y lo más importante, con libertad. Aquella tarde volví al piso con una serenidad distinta. Patricia, como siempre, ni siquiera me dirigió la palabra. Cuando Julián me vio entrar aquella tarde, soltó con sorna: «¡Ah, el viejo ha vuelto!» y rió por lo bajo como si mi sola presencia fuera motivo de burla. Lo curioso es que en vez de dolerme me dio hasta gracia. Él no tenía ni idea de lo que estaba por suceder. Esa noche dormí tranquilo, algo que no me pasaba desde hacía mucho tiempo. Y a la mañana siguiente, esperé pacientemente a que todos salieran de casa. Comencé a guardar mis cosas con calma. Doblé cada prenda con cuidado, recogí los papeles que había organizado el día anterior. Y guardé en la maleta la foto de Clotilde, mi compañera de vida. Al terminar, dejé un sobre la mesa de la cocina. Dentro una nota con mi letra clara: «Gracias por todo. Ya no os preocupéis más por darme de comer. Eso ya está resuelto. Que Dios os bendiga». Cerré la puerta despacio sin hacer ruido. Caminé hacia la estación de autobuses con una mochila, mi maleta y un alivio en el pecho que hacía años no sentía. El viaje hasta la casita heredada en la sierra duró unas 3 horas. Al llegar, el olor a campo me abrazó como un viejo amigo. Pasé el día limpiando lo imprescindible, quitando polvo de los muebles, abriendo las ventanas, colgando una hamaca en la sala. Cociné un guiso sencillo con alubias y ajo como a mí me gusta. Y lo saboreé sin prisa, sin sentirme una carga, sin que nadie me recordara que era un estorbo. Esa noche, acostado en la hamaca y mirando las estrellas por la ventana, pensé en todo. Uno cree que necesita una casa llena para sentirse vivo, pero una casa llena de desprecio vale menos que un rincón humilde donde hay respeto. Por primera vez en mucho tiempo dormí en paz.
Y en ese silencio bueno, entendí no era yo quien necesitaba a Julián y a Patricia. Nunca lo fui. Pero ellos tarde o temprano iban a notar mi ausencia. Los primeros días en la casita del campo fueron un respiro largo. Me levantaba antes del amanecer, encendía el fuego con leña seca, preparaba un café fuerte y me sentaba en el patio a escuchar cantar a los gallos. No tenía televisión ni internet, pero sí algo que había perdido paz, tiempo sin culpas y espacio sin reproches. Me dediqué a arreglar las goteras, limpiar la maleza, reparar la cerca. Iba al mercado del pueblo donde los vecinos aún saludan con un buenos días sincero. Compraba pan, verduras, un poco de queso fresco. Y con eso tenía más de lo que necesitaba. Y cada tanto compraba un poco de carne para el fin de semana. Me acostumbré rápido a vivir con poco porque ya estaba cansado de vivir con demasiado desprecio. El alma encuentra pronto su calma, pero el corazón, ese tarda más. Lo que me acompañaba no era rabia, tampoco odio. Era decepción. De esas silenciosas pesadas que se cuelan en cada pensamiento. Porque por más que uno se convenza de que está mejor, solo siempre queda esa pregunta rondando. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pudo Julián, mi propio hijo, mirarme a los ojos y decirme que le molestaba darme de comer? ¿En qué momento se apagó la sensibilidad? ¿Cuándo se olvidó del respeto? A veces me sentaba en la hamaca con una libreta vieja escribiendo recuerdos, frases, fechas. Escribía para no olvidar quién fui, porque descubrí algo. Cuando otros te hacen sentir que no vales nada, puedes terminar creyéndolo. Y yo no estaba dispuesto a permitírmelo. No después de una vida entera de trabajo y lucha, no después de haber levantado una familia con Clotilde. Un mediodía, mientras barría el patio, vi llegar a un joven en bicicleta. Venía polvoriento con una mochila al hombro. Me saludó desde lejos. Don Domingo, asentí con la cabeza. Me manda el señor al que usted le alquila la casa en Salamanca. Dice que quería que le trajera unos papeles. Me entregó un sobre grueso y aceptó agradecido el vaso de agua fresca que le ofrecí. Dentro venían los documentos actualizados del contrato de alquiler junto con una nota breve. Todo va bien. El mes está depositado. Para lo que necesite, aquí estoy. Sonreí no por el dinero, sino por la sensación de que algo, al menos, algo funcionaba todavía con respeto. Con el paso de las semanas me fui adaptando al ritmo de la nueva vida. En el pueblo ya me reconocían el hombre de la casita blanca. Los vecinos me regalaban naranjas, me invitaban a misa, y hasta el párroco me pidió ayuda para reparar unas bancas viejas. Y allí estaba yo con mis herramientas oxidadas, pero con el pulso firme, sintiéndome útil de nuevo, valorado. Hasta que un día, sin esperarlo, lo vi. Venía caminando desde la carretera con la camisa empapada en sudor y el paso cansado. Era Julián. Se detuvo frente al portón sin atreverse a entrar. Me miraba como si necesitara permiso, y yo, que en otro tiempo me habría levantado a abrazarle, esa vez permanecí sentado, tranquilo. Lo miré fijamente, sin rabia, sin urgencia. Le hice una seña con la mano que pasara. Entró despacio como quien pisa un terreno desconocido. Se sentó en una piedra frente a mí. Respiró hondo. Me dijo: «Papá, te estamos buscando hace días. Pensamos que algo malo te había pasado». No respondí. No tenía sentido justificarme. Ellos sabían dónde me había ido, solo que no les importó hasta que notaron la falta. Y la falta a veces grita más fuerte que la presencia. «Patricia está preocupada», siguió. «Los niños preguntan por ti». Seguía hablando con esa voz que mezcla culpa y orgullo. Yo lo miraba en silencio. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Entonces por fin se quebró. Lo que dije aquella noche fue horrible. No lo pensé. Estaba cansado, me sentía ahogado con todo. «Pero tú no te lo merecías, papá». Escuché esas palabras con el pecho apretado. No me conmovieron. No por maldad, sino porque aprendí que las palabras, cuando llegan tarde, no curan, solo explican. Le dije con voz suave: «No me fui por lo que dijiste, Julián. Me fui porque me di cuenta de que ya no queríais que estuviera. Porque el respeto no se mendiga. Y el cariño que hay que rogar deja de ser cariño». Permaneció en silencio.
Bajó la cabeza. No insistió. No pidió que volviera. No ofreció nada. Solo se levantó, me puso una mano en el hombro y murmuró: «Quería verte saber que estabas bien». Eso fue todo. Y se fue. Lo vi alejarse por el camino de tierra bajo el sol del mediodía. No le detuve. No le abracé, pero tampoco le rechacé. Lo que hice no fue venganza. Fue cuidar de mi dignidad y de mi alma. A veces el acto más valiente no es quedarse sino marcharse. Desde aquel día no volvió. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje. Nada. No me sorprendió. En el fondo sabía que su visita fue por impacto, por la conciencia de que me habían perdido. Hay quienes no valoran a los suyos hasta que se van. Lo que hice no buscó castigo ni lección. Fue una decisión por mí mismo, por la paz que necesitaba. Y así, en la calma de la casita y con el aire de la sierra, aprendí a vivir con la ausencia sin que me consumiera. Aprendí a perdonarme por preocuparme primero por mi propia dignidad. A veces por la tarde escribo cartas que no envío. Y recuerdo a Clotilde con una sonrisa tranquila, viviendo en paz cada día. Fue una decisión y yo no iba a volver atrás. Los días en la casita seguían su curso tranquilos. Me había impuesto una rutina sencilla pero firme. Los lunes limpiaba el patio. Los martes preparaba conservas con las frutas que me regalaban los vecinos. Los miércoles caminaba hasta el pueblo para hacer recados. El alquiler que recibía puntualmente de la casa en Salamanca me alcanzaba para vivir con lo justo. No había lujos, pero sí dignidad. Me acostumbré al silencio, a la hamaca en las tardes, a preparar pan y sopas sencillas. Incluso empecé a escribir cada noche en un cuaderno azul reflexiones, frases, recuerdos. Algunos tan antiguos que ya no sabía si eran memoria o consuelo inventado. Un domingo, mientras barría el frente, escuché un coche detenerse. Era el padre Ángel, el párroco del pueblo. Se bajó con su sonrisa serena de siempre. «¿Don Domingo?» «Me regala unos minutos», lo invité a pasar. Nos sentamos bajo la sombra del guindo. Me habló de la comunidad de la feria que planeaban organizar y de si podía ayudar a construir unos estantes para la escuela. Le respondí que sí con gusto. Y así, sin darme cuenta, volví a sentirme útil. El olor de la madera recién cortada, las manos trabajando con precisión. Me devolvieron un propósito. Con el tiempo mi nombre comenzó a sonar entre los vecinos, el abuelo del campo que ayuda a todos. Me invitaban a comer, me dejaban pan casero en la puerta, frutas en la reja. Una tarde, incluso, una madre me pidió que hablara con su nieto rebelde. Y sin planearlo, le solté un consejo que me salió del alma: escucha a tu abuela, hijo. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El muchacho me miró sorprendido, como si nadie se lo hubiera dicho nunca. Un día de junio en el mercado me encontré con doña Nelly, antigua vecina de Salamanca. Se sorprendió al verme. «Usted es el padre de Julián, ¿verdad? Ay, qué pena lo que se comenta». Me quedé callado. «Dicen que está sin trabajo, que Patricia se fue con los niños a casa de sus padres y que anda en problemas con la vivienda». No pregunté más. No era mi estilo. Pero esa noche en mi hamaca, el corazón me pesaba. No era tristeza, sino esa mezcla de dolor con calma, porque la vida tarde o temprano devuelve lo que uno siembra. Pasaron los días. Y una tarde, mientras reparaba una banca en la iglesia, se me acercó el señor del alquiler. Llegó agitado, nervioso. «Don Domingo, no sé si debería decirle esto», me comentó el arrendatario con gesto preocupado, pero su hijo vino a verme. «Quería saber si usted me había dejado algo, alguna herencia». Me preguntó si había propiedades o cuentas a su nombre. Me quedé en silencio. No le respondí, por supuesto, pero la tristeza se me instaló en el pecho, no por mí, sino por él. Asentí despacio. Entendí la situación. No era la primera vez que un padre era buscado solo cuando sobraban las necesidades. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no iba a abrir la puerta ni a volver atrás. El respeto que se pierde cuesta una vida entera recuperarlo, y yo ya no tenía tiempo para mendigar afectos. Esa noche escribí en mi cuaderno azul: «Hay hijos que olvidan que un día fueron niños y padres que olvidan que merecen descanso».
Cerré el cuaderno, me serví un té caliente y miré la luna desde la galería. Pensé en Clotilde, en cómo habría manejado ella todo esto. Su voz suave me habría dicho: déjalos, Domingo, cada cual cosecha lo que siembra. Pero no era solo dejar, era cerrar, era sanar. Al día siguiente recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra al instante. Era de Julián, una hoja doblada en 4 con frases torpes. Me pedía perdón, decía que estaba arrepentido, que todo se le vino abajo desde que me fui, que no encontraba paz, que me necesitaba, que quería que regresara. Leí la carta 3 veces, no encontré ni una sola mención de cariño sincero. Solo necesidad, dolor. Arrepentimiento por lo perdido, no por lo que me había hecho. No respondí. Quemé la carta en el fogón, viendo cómo se volvía cenizas lentamente, porque a veces el perdón no está en volver sino en soltar. Y yo por fin estaba libre. Esa libertad era el regalo más valioso que me había dado la vida. Ese mes llovió como no recordaba en años. Las tardes eran de cielo cerrado, los caminos se volvían barro y los árboles al fondo del terreno rebosaban vida. Todo estaba verde, húmedo y en calma. Yo pasaba horas en la galería de la casita con la taza de café humeando entre las manos, escuchando la lluvia golpear el techo de chapa y el viento colarse por las rendijas. Y comprendí que esa soledad, lejos de ser castigo, era el abrazo que necesitaba. Me gustaba. La lluvia tiene eso, remueve los pensamientos y ordena el alma sin pedir permiso. Una mañana, mientras removía tierra en el huerto para sembrar unas matas de pimientos, escuché que alguien me llamaba desde la entrada. Me limpié las manos con un trapo y me acerqué. Era Marcela, la hija de don Emiliano, el dueño de la ferretería del pueblo. Venía con paso rápido cargando un sobre en la mano. «Don Domingo, buenos días. Esta carta es para usted. La dejó un muchacho esta madrugada en la tienda». Dijo que era urgente, pero no quiso dar su nombre. Le agradecí, le ofrecí un café, pero ella tenía prisa. Me dejó el sobre y se marchó. Lo sostuve un rato entre mis dedos. No pesaba apenas una hoja o 2, pero desprendía ese olor a pasado que uno reconoce cuando hay asuntos que nunca se cerraron del todo. Me senté bajo el guindo y lo abrí con calma. Era de Julián otra vez. «Papá, sé que tal vez no quieras leer esto, pero no me quedan muchas formas de hablar contigo. Te busqué, te escribí, no respondiste. No sé si estás enojado, dolido, o simplemente ya no me quieres en tu vida. Si es así, lo entiendo. Me lo merezco, pero tenía que escribirte, aunque sea por última vez». Seguí leyendo sin mover un músculo, no porque me doliera, sino porque ya no estaba seguro de que me importara. Las cosas se complicaron. Patricia se fue con los niños. Dice que necesita un tiempo, que ya no soy el hombre que era. Perdí el trabajo hace 2 meses. Y no he podido pagar la hipoteca. El banco amenaza con quitarme la casa. Estoy desesperado, papá. Te necesito no por tu dinero, sino por ti. Guardé la carta. No hacía falta leer más. Uno ya sabe, ya entiende. Aunque las palabras intenten maquillar el corazón, distingue la intención. Y la intención de mi hijo no era volver a mí como padre, sino salvarse de su naufragio. Esa noche no dormí. No por angustia, sino por pensar. Porque por primera vez en mi vida tenía la posibilidad de actuar sin miedo ni culpas. Y eso, a mis 74 años, era un regalo que no podía despreciar. A la mañana siguiente caminé hasta el pueblo. No fui al banco ni al mercado. Entré en la iglesia. Me senté en la última banca. No había misa, solo el canto de los pájaros y el olor de la cera derretida. Cerré los ojos y hablé con Clotilde, como solía hacer cuando todo se volvía cuesta arriba. No pedí consejo, solo le conté lo que sentía. Porque él me necesitaba ahora sí, pero no como hijo. Me buscaba como tabla de salvación. Y ¿sabes qué? No estoy seguro de querer ser eso otra vez. Al salir de la iglesia tomé una decisión. No iba a contestarle a Julián. No iba a escribirle, no iba a volver atrás. Pero sí iba a proteger lo poco que me quedaba. Porque aunque ya no me buscara con amor, no iba a permitir que el mismo hijo que un día me dijo que no podía seguir alimentándome,
ahora intentara quedarse con lo que construí con mis manos. Fui al despacho del abogado del pueblo, un hombre bajito con más papeles que espacio en la mesa. Le conté mi historia sin adornos. Le mostré mis documentos, mis cuentas, las escrituras. Y le dije, claro, quiero dejar todo en orden. Que si un día me pasa algo, nadie pueda meter la mano donde no debe. El abogado me miró con seriedad. Asintió. Preparó unos papeles y yo firmé con la tranquilidad que me temblaba en los dedos. Hice mi testamento. Designé como beneficiaria a una fundación local que ayuda a ancianos abandonados. Le pedí que mi casita quedara el día que yo ya no esté destinada a hospedar a alguien como yo, un viejo sin rumbo. Salí de allí más liviano, no por rencor, sino por justicia. Esa tarde escribí en mi cuaderno: no se trata de castigar a quien te hirió, sino de proteger lo poco que aún te pertenece. Días después, Marcela me contó que había visto a Julián en la plaza del pueblo preguntando por mí. Nadie le dijo dónde vivía. No porque no lo ignorasen, sino porque aquí, en este rincón, la gente sabe cuidar a los suyos. No es que me escondieran, me protegían. Y eso valía más que todo el dinero que pudiera haberle dado. Esa misma noche, alguien dejó un paquete en mi puerta. No llevaba nombre, solo una caja pequeña con una fotografía dentro. Era una imagen vieja yo, sosteniendo a Julián cuando era niño frente a nuestra casa en Salamanca. Debajo, una nota escrita a mano. Perdón por olvidar de dónde vengo. No lloré, no respondí. Solo guardé la foto en el cajón donde conservo las cartas, que no se contestan, los recuerdos que no se tiran, y las heridas que ya no sangran. Las semanas siguientes transcurrieron en silencio. Pero era un silencio distinto, no aquel que dolía, sino uno firme, como si por fin las piezas se hubieran alineado dentro de mí. Me levantaba temprano, barría el frente de la casita, cuidaba la huerta. En la radio del vecino sonaban boleros antiguos, y yo me quedaba escuchando con paz en el alma. Desde el patio sentía que el tiempo ya no me corría. Por fin era yo quien lo caminaba. No volvía a saber de Julián. Supe por terceros que había intentado vender la camioneta, pero no tenía los papeles en regla. Que la casa estaba en proceso de embargo. Que Patricia seguía viviendo con sus padres y no pensaba volver con él. Yo no preguntaba nada, pero en el pueblo se comentaba. A veces eran rumores, otras con pasión, pero todos sabían lo esencial. Yo no quería que nadie lo buscara por mí. Esa decisión la tomé el día que quemé su carta, y cada día que pasaba se afirmaba más en mi espíritu. Un jueves por la mañana me llamó el abogado. Quería que pasara por su oficina para firmar los últimos documentos. Todo está en orden, don Domingo. Nadie podrá reclamar ni un ladrillo cuando usted ya no esté. Y mientras viva usted, es dueño absoluto de su tranquilidad. Le agradecí con un apretón de manos firme, porque lo que había hecho no era solo un trámite. Era cerrar un ciclo, era poner un candado a lo que antes se abría con una simple lágrima. Al salir del despacho me senté en una banquita de la plaza. Tenía un pan dulce en una mano y el aire fresco en la cara. Observé a unos niños jugando, a un anciano leyendo un periódico viejo, a una mujer vendiendo flores. Y sentí algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. No a un lugar físico, sino a mí mismo. Esa noche escribí en mi cuaderno: el verdadero hogar no siempre es donde naciste, sino donde te respetan. Un par de días después, fui a visitar a doña Licha, una viuda que vivía sola en una casa más arriba del camino. Siempre me invitaba a cenar y me ofrecía sopa caliente como la que preparaba Clotilde. Esa noche me preguntó si no me dolía en el fondo que mi hijo estuviera sufriendo. Le respondí con calma: claro que me duele, pero no puedo sanar en el mismo lugar donde me rompieron. Ella me miró largo rato. Luego me cubrió con una manta y murmuró: usted no está solo, don Domingo. Aquí lo queremos bien. Esa frase se me quedó grabada. Al día siguiente temprano alguien golpeó mi puerta. Era un joven con mochila, nervioso. Me dijo que venía de parte de un abogado de la ciudad. Que Julián intentaba presentar un reclamo diciendo que yo lo había desheredado injustamente. Que quería impugnar mi testamento. Lo miré con serenidad. Le ofrecí un vaso de agua y le respondí:
Dígale a quien lo mandó, que no se preocupe más, lo que era mío sigue siendo mío. Pero mi paz esa no tiene precio, le respondí al muchacho. Se marchó confundido. Tal vez pensó que iba a enfadarme o a romper en llanto. Pero ya no. Ya no me quedaban lágrimas para quienes solo sabían buscarme por interés. Ese mismo día fui al banco. Cerré las cuentas antiguas, abrí una nueva a nombre de la fundación y firmé los últimos papeles. Dejé instrucciones claras, ningún familiar podía acceder jamás a esos fondos. El director del banco, un hombre serio, me estrechó la mano y dijo: «Pocos hombres toman decisiones así en vida. Usted no solo deja todo en orden, deja una lección». Y sí, quizá eso era lo único que todavía podía entregar, una lección. Regresé a la casita con el alma liviana. Cociné arroz con huevo, lo serví en mi plato de loza desgastado, y me senté a comer mirando la ventana abierta. La luz dorada del atardecer se colaba entre las ramas del naranjo. Recordé a mi nieta menor aquella vez, que me preguntó con miedo si yo era pobre, porque comía legumbres todos los días. Sonreí al evocar su carita seria. Le contesté entonces que no, que yo era rico, porque nunca había perdido el apetito por la vida. Hoy, después de todo lo ocurrido, sigo creyendo que esa fue una de las respuestas más honestas que di en muchos años. Antes de acostarme, encendí una vela. No por superstición, sino por esperanza. Coloqué la llama frente a la foto de Clotilde y le hablé como si pudiera escucharme. No volví a verlo, amor. Y no sé si volveré a hacerlo alguna vez. Pero por fin entendí que no era mi tarea cargar con él. No más, no otra vez. Luego cerré los ojos. Dormí como hacía décadas no dormía, sin rabia, sin miedo, sin espera. Porque a veces el acto más fuerte de amor es irse sin cerrar la puerta, pero sabiendo que uno no piensa volver a entrar. Y aún así, presentía que aquello no era el final. Lo más intenso estaba por llegar. Ese domingo amaneció con el cielo despejado. Era raro porque llevaba semanas lloviendo sin descanso. Pero justo ese día el sol apareció temprano, fuerte, dorado, como recordándome que la vida seguía. Me levanté más temprano de lo habitual. Preparé café de olla con canela como hacía con Clotilde los domingos. Me senté en el patio, lo bebí despacio, mientras los rayos del sol atravesaban las ramas del naranjo y el canto de los pájaros me envolvía. Y por primera vez en muchos años, sentí que no necesitaba nada más. Lo miré fijamente mientras la tarde caía y el polvo se asentaba entre nosotros. Sentí algo extraño, una mezcla de alivio y pena, como cuando termina una tormenta, pero el suelo aún conserva la humedad. Julián estaba sentado con la mirada limpia por primera vez en años. Me incorporé despacio y apoyé los codos sobre las rodillas. No tuve prisa por hablar. Él buscó las palabras con torpeza. Papá dijo: «No quiero pedir dinero ni exigir perdón. Solo necesitaba verte. Necesitaba mirar a quien me dio de comer cuando era niño». Me atravesó la voz. No porque quisiera conmoverme, sino porque por primera vez reconocía su error sin justificaciones. Vi en sus manos el mismo temblor que a veces notaba en las mías. Vi el cansancio de quien ha aprendido lo que cuesta caer y levantarse. Le respondí con voz serena: «Has dicho la verdad. Eso es un comienzo. Pero decirlo ahora no borra lo que fue. No voy a hacer una tabla de salvación para quien no aprendió a sostenerse». Se quedó quieto con los ojos húmedos. Luego añadió: «No busco que vuelvas a mi casa. No espero que me des nada. Solo te pido una oportunidad para enmendarlo, para demostrar que puedo cambiar». Lo miré largo rato. Pensé en Clotilde, en su paciencia. Recordé que el tiempo da pocas segundas oportunidades, pero a veces da lecciones. Le dije: «Puedo ayudarte, Julián, pero de otra forma. No daré dinero. Si quieres empezar, te ayudaré a buscar trabajo en el pueblo. Te prestaré herramientas y te enseñaré a cuidar la huerta. Tendrás un techo temporal hasta estabilizarte, y tendrás que pedir ayuda profesional. El arrepentimiento no basta sin voluntad». Sus labios temblaron. «Haré lo que digas», murmuró. «Gracias».
Fuimos al cobertizo, le entregué una caja con herramientas. Le di la mejor sin dramatismo. Caminamos hasta la huerta. Mientras le enseñaba a podar un naranjo, noté algo sencillo. La distancia no se cierra en un día, pero se acorta con actos humildes. Pasaron las semanas. Julián trabajó con constancia. No volvió a pedir lo acordado. Cambió la mirada, respondió con gestos, y no solo palabras. A veces venía por la tarde. Nos sentábamos en la galería a tomar café y a hablar de cosas pequeñas como si recuperáramos costumbres. No olvidé la frase que me hirió, pero aprendí a distinguir entre castigo y reparación. Al verlo esforzarse, sentí que quizá la vida nos concedía un nuevo principio templado por respeto y trabajo. Y aunque la herida nunca se borró del todo, aprendimos a vivir con verdad sincera. No al hombre orgulloso que me humilló, sino al niño, que un día me tomó de la mano con miedo, cuando cruzamos juntos la calle por primera vez. «Te dejo en paz», dijo Julián, antes de irse, pero necesitaba decírtelo. Salió por la misma puerta por la que había entrado. No lo detuve. No lo abracé. No le dije que todo estaba bien porque no lo estaba. Pero esta vez no me dolió. Me quedé quieto viendo cómo el polvo se levantaba con sus pasos. Y entendí que tal vez por primera vez en mucho tiempo, él también iba a empezar a caminar su propio camino sin usarme como excusa. Aquella tarde fui al cuarto, saqué mi cuaderno azul y escribí: «El respeto que llega tarde no cura, pero al menos no abre más heridas». Cerré el cuaderno con la serenidad de quien ya no espera nada. Lo que viniera después ya no me cambiaría, porque esta vez yo ya estaba completo. Pasaron 2 semanas desde aquella última visita. No supe más de Julián. Tampoco lo esperaba. Me dijo doña Nelly que lo habían visto en el mercado de la ciudad, buscando trabajo con la misma mochila al hombro y el mismo silencio en la cara. No pregunté nada más. No porque no me fuera indiferente. Un padre nunca deja de sentir algo por un hijo. Sino porque comprendí que lo nuestro había tenido un cierre. Una conversación final seca, real, suficiente para él y para mí. Yo seguía con mi vida sencilla. Me levantaba temprano, cuidaba mis plantas, ayudaba en la iglesia cuando hacía falta. La gente del pueblo ya no me veía como el viejito del campo, sino como don Domingo, el hombre al que todos respetaban. Y eso tenía un valor que ni el banco, ni el gobierno, ni la propia sangre podían quitarme. Un día en la plaza me invitaron a hablar en una reunión del centro de mayores. Querían que contara mi historia. Les dije que no era nada especial, que yo no tenía grandes hazañas, pero insistieron. Así que fui. Me senté en medio de una docena de hombres y mujeres de cabellos blancos y ojos cargados de caminos. Y hablé. Con calma. Conté cómo levanté mi casa con Clotilde, cómo criamos a los hijos con pan, sudor y paciencia, cómo aprendí a envejecer con dignidad. Hasta que un día uno de ellos me miró a los ojos y me dijo: «Ya no aguanto tener que darte de comer». Sentí un nudo en la garganta, pero no bajé la voz. Narré todo sin drama, sin vergüenza. Porque lo que se vive con dignidad se cuenta con orgullo. Cuando terminé, nadie aplaudió, pero no hacía falta un aplauso. Una señora del grupo se acercó, me tomó la mano y me dijo: «Gracias por decir lo que muchos callamos». Y en ese instante comprendí que mi historia no era solo mía. Lo que yo había sufrido, otros también lo habían vivido en silencio, por miedo, por costumbre. Hablar también era una forma de sanar. Esa noche, al regresar a la casita, me senté en el patio bajo el cielo despejado. Hacía frío. Encendí una pequeña fogata y me quedé mirando las brasas. Pensé en Clotilde, en lo que habría dicho si me hubiese visto aquel día, hablando frente a todos. La imaginé sonriendo con sus ojos dulces, diciéndome: «Ves que tu voz todavía tiene fuerza», y sí la tenía, aunque muchos hubieran querido silenciarla. Unos días después recibí una carta de la fundación a la que había dejado mis bienes. Me agradecían por la confianza, y me contaban que ya habían comenzado a organizar un programa para hospedar a ancianos abandonados en casas como la mía. Me ofrecieron ponerle un nombre al proyecto. Respondí que sí, que se llamara Esperanza. No solo por mi esposa, sino por lo que ese nombre representaba: sembrar futuro.
Al leer eso, comprendí que lo que hice no solo cambió mi destino, sino que iba a transformar la vida de otros. Que mi dolor canalizado con justicia y decisión podía dar techo a quienes dormían en camas prestadas comiendo de la caridad, sintiéndose olvidados. Por primera vez en años, sentí que mi historia había valido la pena. Pero el mundo no se detiene cuando uno encuentra paz. Siempre llega alguien a poner a prueba la calma. Una tarde golpearon la puerta con fuerza. Salí despacio. Era una muchacha morena delgada con los ojos claros como los de Julián. Tendría 12, quizá 13 años. «¿Usted es don Domingo?», preguntó. Asentí con el corazón apretado. «Soy su nieta». Me quedé mudo. Ella continuó. «Mi madre no sabe que estoy aquí, pero quería conocerlo». Me temblaron las piernas. La invité a pasar. Le ofrecí un vaso de agua. Se sentó frente a mí con una mezcla de curiosidad y nervios. Le pregunté su nombre. Me lo dijo. Era el que Clotilde siempre había soñado ponerle a una nieta. Sentí que el alma se me caía al suelo. «Mi padre nos hablaba de usted. A veces bien, a veces mal. Pero cuando se enojaba gritaba su nombre, y yo quería saber quién era el hombre que le dolía tanto». No pude responder. Tenía un nudo en la garganta. «No quiero nada, abuelo», añadió. «Solo quería saber si existía y si todavía tenía esa cara buena que me imaginaba». Me reí bajito. Ella también se emocionó. Y ahí, sin saber cómo, se me cayeron 2 lágrimas. No por tristeza, sino porque por primera vez la vida me estaba devolviendo algo que creí perdido para siempre. Mi nieta vino 3 veces más durante aquel mes. Siempre sola. Siempre con esa mirada limpia, como si aún no le hubieran ensuciado el corazón con las miserias del mundo adulto. Nunca le pregunté por su madre ni por Julián, y ella tampoco hablaba demasiado de ellos. Conversábamos de cosas simples, de cómo cuidaba unas plantas en la escuela, de cómo le gustaba escribir cuentos, de su deseo de aprender a preparar potajes como los míos. Era lista, tierna y valiente. Un día me preguntó si podía venir los sábados a leerme lo que escribía. Le respondí que sí, que esa silla del patio siempre estaría esperándola. Y así comenzó. Esos sábados se convirtieron en la mejor parte de mi semana. Se sentaba bajo el naranjo con su cuaderno rayado y me leía historias de animales de abuelos, que podían volar, de niñas que buscaban respuestas por el monte. Yo escuchaba con los ojos cerrados, imaginando que Clotilde también la oía desde algún rincón del cielo. No era exactamente felicidad, lo que sentía era plenitud. Y la plenitud, a diferencia de la felicidad, se instala en silencio y te sostiene. Un sábado, después de leerme un cuento sobre un pájaro que no sabía volar, pero aprendía a cantar, me miró fijamente. «¿Sabe que se parece mucho al abuelo del cuento?», sonreí. «¿Por qué?», pregunté. «Porque usted no intenta volar, pero hace que los demás quieran quedarse». Guardé esa frase en lo más hondo. Después de eso empecé a notar algo extraño. Un día vi a Julián parado a lo lejos, al final del camino, observando la casa. No se acercó, solo miró. El sábado siguiente, supe que él mismo había acompañado a la niña hasta la esquina y esperó en silencio. Yo no la busqué, tampoco cerré la puerta. No pasó mucho hasta que un día ella no vino. Me preocupé. Salí hasta el camino, esperé un rato. Nada. Esa noche dormí inquieto. A la mañana siguiente apareció Julián, solo con la cara demacrada. «Está enferma», dijo. «Fiebre alta, no es grave, creo». Pero insistió en que le dijera que usted la espera cada sábado. Asentí. Pregunté si necesitaban algo. «Tengo lo justo», contestó bajando los ojos como quien dice que sí desde el silencio. Volvió 2 días después. Traía una bolsa con naranjas, me las dejó en el portón. Yo estaba regando las plantas y me acerqué. Julián me dijo que mi nieta estaba mejorando, que preguntaba por mí, y que incluso se enfadaba si él no le contaba cómo estaba su abuelo. ¿Sí? Así me llamó abuelo, no el viejo, no el señor. El abuelo. Se quedó un rato en el patio. No hablamos de nosotros, hablamos de ella.
de cómo escribía, de cómo se alegraba con un plato de arroz con plátano frito. Yo le conté que a esa edad Clotilde cosía ropita para sus muñecas con retazos de tela. Julián se rió, y fue la primera vez que lo vi reír sin sarcasmo en muchos años. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Me miró largo rato y dijo: «No vengo por dinero. Ya no. Solo quería decirle que si algún día quiere volver a ver a sus nietos, la puerta está abierta». No respondí, pero tampoco le cerré la cara. Solo asentí lentamente. Él lo entendió, y se marchó. Esa noche escribí en mi cuaderno: «No todo se perdona, pero algunas cosas se transforman». El sábado siguiente la niña regresó. Traía una bufanda tejida por ella misma. Me la colocó en el cuello y dijo con inocencia: «Para que no se le enfríe el corazón». Reí, y en esa risa comprendí que la vida había dado una vuelta entera. No había reconciliación, no había un final feliz de cuento, pero sí había algo más poderoso, una verdad nueva, limpia y honesta. En medio de esa calma, recibí una carta. Una invitación formal firmada por el ayuntamiento del pueblo. Querían entregarme un reconocimiento por mi aporte a la comunidad, por haber cedido la casa a la fundación, por mis charlas en el centro de mayores, por reparar los bancos de la iglesia. No supe qué decir. Leí esa carta una y otra vez. No por vanidad, sino porque después de tantos años, alguien me decía lo que ustedes vale. Y eso no me lo esperaba. Pero lo que iba a suceder en esa ceremonia sería quizás el verdadero final. O el verdadero comienzo. El día de la ceremonia amaneció con un aire fresco, como si el cielo también quisiera limpiarse un poco. Me levanté temprano. Me afeité con calma, usando la vieja navaja que aún conservaba desde mi juventud. Me puse mi mejor camisa, la blanca de botones gruesos, la misma que Clotilde me regaló en uno de mis cumpleaños. Y salí al camino rumbo al pueblo con el corazón sereno y la certeza de que la vida todavía me guardaba una última palabra. Salí de la casita con la calma de quien hizo lo necesario. Revisé los zapatos, me acomodé el sombrero y fui a la plaza con tiempo. El ayuntamiento había dispuesto una tarima, sillas y flores sencillas. Al acercarme, vecinos me saludaron con abrazos cálidos y palabras sinceras. El maestro de ceremonias habló con respeto de mi historia, la casa para la fundación, mis charlas en el centro de mayores y las labores en la iglesia. Cuando me llamaron al frente, caminé despacio apoyado en mi bastón. Tomé el micrófono y dije que no era un hombre importante, sino alguien que había vivido, amado y sufrido. Hablé de la dignidad como herramienta diaria. Dije que muchos ancianos se sienten carga y que no lo son. Nuestras historias importan y merecen contarse. La gente escuchó en silencio. No buscaba aplausos. Quería recordar que todavía había voces capaces de decir verdad. Al terminar los aplausos, llegaron tímidos al principio, y luego más cálidos. Me volví para sentarme y vi a Julián al fondo de la plaza, de pie con la mirada humedecida, y a su lado mi nieta sosteniendo un cartel: «Gracias, abuelo, por no olvidarte de ti». Mis manos se apretaron, pero no bajé para abrazarlos. No porque no quisiera, sino porque la reconciliación se mide en tiempo y actos, no en gestos apresurados. Les devolví una sonrisa serena, y sentí que algo en mí se asentaba. No los llamé. Dejé que ellos decidieran el primer paso. La ceremonia concluyó con palabras y versos de niños. Caminé de regreso a la casita con pasos lentos. Por la tarde me senté en la galería con una taza de café y la brisa acariciando el rostro. Pensé en Clotilde y agradecí la compañía de los vecinos que transformaron ese gesto en reconocimiento. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, vi a Julián pasar por el camino acompañado de Marcela. Se detuvo a distancia, me miró y sin cruzar el umbral, dijo que sentía orgullo por lo que había hecho. No fue un perdón rotundo, sino un reconocimiento contenido. Le respondí con un gesto sencillo: «Gracias por venir». Ese instante dejó claro que las cosas pueden cambiar paso a paso con respeto y sin precipitar milagros. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno azul y escribí: «Hoy la plaza me devolvió un pedazo de mí». Cerré con calma.
Supe que la vida seguía, que quedaban capítulos por escribir, pero también que mi voz había encontrado eco en el pueblo que ahora llamaba hogar. Y seguí viviendo con calma cotidiana, pero no vacío. Encendí una vela en el pequeño altar donde guardo la foto de Clotilde. Me senté en la hamaca con el rumor del campo acompañando la noche. Abrí el cuaderno azul por última vez. La tinta temblaba un poco en mis manos, pero las palabras salían firmes. No todos los hijos merecen nuestro silencio, pero todos los padres merecemos vivir en paz. Escribí que la paz no se pide prestada, se construye. Que nadie debe mendigar cariño ni regresar a los lugares donde lo hirieron. Que nuestra historia, aunque marcada por cicatrices, nos pertenece, y eso nadie puede arrebatárnoslo. Apoyé la pluma y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en años, sentí que no debía nada a nadie. Ni explicaciones, ni perdones, ni justificaciones. Solo a mí mismo respeto. Hoy por fin soy yo, añadí al final de la página. Cerré el cuaderno azul con calma. No lo rompí ni lo escondí. Lo dejé sobre la mesa como testigo de un camino duro, pero propio. Encendí otro leño en la fogata y me quedé mirando cómo las brasas dibujaban figuras rojas. Pensé en Julián, en su hija, en los pasos tímidos que había dado. Tal vez el tiempo le enseñara lo que yo ya había aprendido, que el amor se demuestra con actos, no con discursos. No guardo rencor, me dije, pero tampoco regresaré a cargar un peso que no es mío. Eso me pertenece a mí, la elección de seguir adelante. Le hablé en voz baja a Clotilde. Tu nieta tiene tu misma ternura. Quizá en ella sobreviva lo que la vida quiso arrebatarnos. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio y certeza. Cerré los ojos dejándome arrullar por el canto de los grillos. Y mientras la vela consumía su última llama, entendí que mi voz había encontrado su lugar. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias por escucharme. Porque al contar mi historia siento que también he contado la de muchos otros. Y quiero pedirte algo, no dejes que voces como la mía se apaguen. Compártela. Haz que llegue a otros oídos, a otros corazones. Porque cada día, en cualquier rincón de este mundo, hay un abuelo que merece ser escuchado. Ahora dime tú, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Y desde dónde me escuchas?